Vamos a seguir con la serie los que tienen celular, pónganlo en vibrador o apáguenlo, porque Dios le va a hablar por medio de este púlpito y no por su celular. Amén. Serie Mi Lucha Espiritual, prédica. Seguimos con la serie Mi Lucha Espiritual, las acechanzas de Satanás, sexta parte. Y el tema, seguimos con el tema que vimos hace 2 semanas, las hechicerías, parte 2. ¿Usted le parece que yo lo armé casual para que sean estos días esto? Aquí lo digo enfrente del púlpito, no, en serio. Pero ayer me estaba revisando y me di cuenta. ¿Por qué? Porque pasó una tragedia allá en mi país, ¿verdad? Y me di cuenta y dije, híjole, qué tremendo, ¿no? Vamos a orar y como siempre pedir sabiduría al Señor. Señor, gracias te damos, aquí estamos tus hijos. Todas estas familias en que tú nos has prometido, tú y tu familia serán salvos. Tú y tu familia de fe serán salvos. Padre, creemos en tu palabra porque tu palabra es verdad y tu palabra es nuestra guía, como una luz poderosa que alumbra nuestras vidas y nos guía para buenos caminos, caminos de bendición. Padre, seguimos esos caminos en fe. En el nombre de Jesús, gracias, amén. Vamos a el pasaje principal de hoy en Gálatas 5:16. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Lo voy a leer en la Reina Valera. Ya casi siempre cuando digo Reina Valera es la Reina Valera contemporánea. Me clavé, le estoy leyendo la Biblia en esa versión ahora. Me la voy a leer toda en esa versión. Gálatas 5:16, Reina Valera. Dice así: digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. O sea, simple, ¿verdad? Lo que dice la palabra es muy clara. No hay amistad posible entre los que viven según sus pasiones y sus deseos carnales y los que vivimos según ¿qué? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, Dios, se opone a los anhelos y pensamientos que se centran en la carne. Rayos centran, que es lo principal, ¿verdad? Yo ya aquí lo explicamos muchas veces y no está de más repetirlo, ¿verdad? No está mal desear una casa propia, no está mal desear un carrito, no está mal desear una buena educación de los hijos, no, o la salud de uno, ¿verdad? ¿Está mal eso? No. Pero ¿qué está mal? Sino centrarme en eso nomás, ¿verdad? Y olvidarme del único Dios vivo que nos dio la vida, ¿verdad? Entonces hay una enemistad de este tipo de pensamientos, el pensamiento de Dios y el pensamiento en la carne que administra el Satanás. El Espíritu Santo se opone entonces a eso, que centremos nuestra vida en las cosas que no son de Dios y los releguemos a un segundo y hasta un tercer plano. La Escritura, la Biblia nos dice que en vano viviríamos si vivimos alejados de Él. Y la Escritura misma nos dice que el Espíritu sí nos anhela, Él sí nos quiere. Dice la Escritura en Santiago 4:5, no lo busque, que nos anhela celosamente, ardientemente, dicen las versiones modernas. Nos desea el Espíritu de Dios. Fíjense, qué promesa hermosa, ¿verdad? Qué verdad espectacular. Que Él nos anhele, pero Él se opone. Y hoy vamos a ver por qué si nos anhela se opone que yo quiera vivir según lo que a mí se me cante la gana, ¿verdad? No, Él se opone a eso, dice hoy la palabra de hoy en Gálatas 5. Se opone y hay una enemistad irreconciliable. ¿Qué es irreconciliable? Que no hay manera de conciliarlo, ¿verdad? La historia nos lleva a que al diablo y 1/3 de los ángeles del cielo, dice la palabra, que hicieron, se rebelaron contra Dios y fueron ¿qué? Expulsados de su presencia. Y estos ángeles rebeldes que se
les llamamos ángeles caídos, estos luchan ¿contra quién? Contra Dios y contra todo lo que representa, todo lo que es de Dios. Por eso esa lucha espiritual existe y por eso estamos en esa lucha. Es por eso que si usted y yo somos de Dios, ¿cuántos somos hijos de Dios? Amén. Si somos de Dios, si realmente eres de Dios, debe de haber una lucha diaria, día a día, cuerpo a cuerpo, espíritu contra espíritu. Es mi lucha espiritual contra los que odian todo lo que sea de Dios, el diablo y sus secuaces. Esta es la lucha que tenemos dentro de nosotros. El campo de batalla, ya lo dijimos, ¿dónde está? Dentro de nosotros. Y cuando decimos dentro de nosotros, apuntamos a nuestra alma y espíritu. Recordemos, como dice Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice que somos tres: alma, cuerpo y espíritu. Claro, la mayoría de la gente nomás somos cuerpo. Por eso se andan, ya me siento arrugas, ya no puedo caminar, ya no puedo correr. Y andan nomás preocupados por su cuerpo, que es importante, ¿verdad? Pero también somos alma y espíritu, y ahí se desarrolla la guerra espiritual. Una lucha donde los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo quieren ¿qué? Ejercer un dominio, un señorío, ¿en dónde? En nuestras mentes y corazones, en nuestras almas, para así influir y destruir nuestro espíritu eternamente y para siempre en el infierno. ¿Quién dijo eso? Por la Biblia. Se lo resumí. Por eso nuestra lucha no es contra carne, dice Efesios 6, ¿verdad? ¿Contra quién? ¿Es contra personas? Claro que no. Por eso no podemos odiar a una persona, ¿verdad? No podemos querer el mal de una persona, por más que esa persona me trate mal. ¿Por qué? Porque los que somos hijos de Dios sabemos bien claro que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, o sea, contra personas, sino principalmente contra demonios, contra esos ángeles caídos, contra el cosmocrátor, como dicen en griego, ¿verdad? O el gobernador de este mundo, el príncipe de los aires, dice el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Quién es? Satanás. Volviendo a Gálatas capítulo 5, volvamos ahí al versículo 18. Versículo 18 dice así: pero si ustedes, o sea, ¿quiénes son ustedes aquí? Los hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros, son guiados por el Espíritu, no están sujetos a la ley. En la traducción viviente dice: pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Y aquí muchos cristinos y tibios dicen: aleluya, ¿verdad? ¡Ay, aquí está! Y de hecho usan este pasaje de Gálatas 5:18 para justificar su doble vida. Que pueden ser hijos de Dios y vivir fornicando, vivir haciendo lo que se le pegue en gana. Pero no es así. No es así. Fíjense, los que vinieron el miércoles último o escucharon el audio, saben lo que significa este pasaje. ¿Qué significa? Que ahora Dios nos ha dado la ley, o sea, sus instrucciones y sus mandamientos, esas instrucciones de vida, ¿en dónde? En nuestro corazón. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. En la ley recibida por Moisés en el monte del Sinaí, Dios escribió los 10 mandamientos, ¿en dónde? En tablas de roca, ¿verdad? Pero ahora, después de Pentecostés, de Hechos capítulo 2, después del nacimiento de la iglesia, Dios ha escrito su ley, sus instrucciones de vida en nuestros corazones, en los corazones de los que le creen, enviando a su Espíritu Santo, a su mismo Espíritu, a morar en todos aquellos que depositan la confianza en Él. ¿Cuánto les damos gracias a Dios por esto? Amén. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor por esto. Gloria a Dios, Por eso, si estamos luchando contra nuestros deseos carnales y somos cristianos, ¿es algo raro? No,
Es parte de la vida cristiana. Hay una lucha, dijimos, ¿verdad? Mi naturaleza humana, ¿qué tiende? Tiende al pecado. Pero si no salimos victoriosos en el día a día, estoy hablando, no digo que, pues todos los días, sí, todos los días se puede. Si todos los días me aferro al Señor. Pero digamos que si no salgo victorioso seguido, pierdo más que venzo. Si el pecado comienza a hacerse una práctica en mi vida cotidiana y cada vez tengo menos sentimientos de culpa. Fíjense, o sea, que dice endurecimiento del corazón. No es que Dios no tenga poder. Dios no es que no tiene poder el Señor. Por eso, fíjate, soy cristiano, yo ya lo recibí, ya oré, ya lloré, ya me congrego. Pero fíjate, siempre pierdo. Siempre, pues ahí me llaman mis amigos, vamos al antro. Y en el antro no quiero tomar, pero ahí ando. No, yo soy cristiano. Y ya están todos ahí. Ja. ¿Qué haces ahí, cristiano? Primeramente, ¿verdad? Y otra vez al vicio, ¿verdad? No es que Dios no tenga poder, sino más bien que no le estamos entregando completamente el bastón de mando de mi vida. Siempre es así. ¿Por qué le llamamos Señor? Curios, ¿verdad? Señor, ¿qué es Señor? Dueño, ¿verdad? Pero mucha gente cuando dice Señor, dices, dueño, pues no, yo no quiero, yo soy libre. Claro, de eso se trata la Biblia. ¿Quién nos dio esa libertad? Capacidad de poder elegir de una manera responsable. ¿Quién nos dio esa libertad, mis hermanos? Dios, cuando Él nos creó a su imagen y semejanza. Ahora, el Señor Jesús se enseñorea, quiere dominar nuestras vidas de una manera obligada, de una manera como en el mundo lo quieren hacer, esclavizándonos. Esa es la manera o las formas de actuar del enemigo, no del Señor. El enemigo sí quiere dominar, esclavizar nuestras vidas para destruirla. Pero el dominio de Jesús en nuestras vidas no es por obligación, es por elección, por amor. En Juan capítulo 15, 12, dice, fíjense, este es mi mandamiento, dice el Señor Jesús, que se amen unos a otros como yo los he amado. O sea, Él dio el ejemplo, ¿verdad? 13, nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. ¿Quién puso la vida por nosotros? El Señor Jesús. 14, entonces dice la palabra, ustedes son mis amigos si hacen los que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, o sea, esclavos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. O sea, cuando ahorita no es la época de tener esclavos, ¿verdad? Pero cuando en las épocas que se tenían esclavos durante miles de años, así fue. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó siempre? Al esclavo se le decía, mira, quiero que trabajes en el campo porque quiero sacar una cosecha así y quiero que le hagas de así porque yo tengo planes de hacer así. Le dice así o le dice, ve, trabaja, coséchame y vuelve a tal hora. ¿Verdad que él nomás le dice lo que tiene que hacer y ya? Así es eso, ¿verdad? Y muchas empresas también es así, ¿verdad? Se quieren enseñorear de nuestras vidas, pero el Señor no. El Señor dice aquí, yo los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. ¿Se ven? O sea, Él nos dice los propósitos del Señor, el pensamiento de Dios, la doctrina del Padre. El señorío de Jesucristo es de subordinarme a sus mandamientos porque sabemos, porque Él nos reveló en la palabra de Dios, en la Biblia, porque sabemos que Él nos amó primero y hasta la muerte Él dio su vida por sus amigos. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Y no es por pura palabrería, sino que Él lo demostró en su ejemplo y en su sacrificio. Él quiere ser nuestro amigo. Qué tremendo, ¿verdad? Que Dios quiera ser mi amigo. ¿El presidente quiere ser su amigo? ¿Verdad que no? Bueno, pues en las épocas de campaña publicitaria, aquí, pues sí, todos los políticos quieren ser nuestros amigos, ¿verdad?
Bueno, de mí no, porque saben que no voto. Pero les digo, pues en Corea sí. Los políticos de Corea si me ven, no, pues sí, me saludan. Pero les digo bien claro, hay que darle el bastón de mando de nuestra vida de manera consciente y responsable. Porque Él ya nos reveló qué es lo que más nos conviene. No nos dijo, ¿por qué? No, tú hazle como puedas, me obedeces así, mijito. Si quieres ser parte de mi familia, si quieres ser mi amigo. No, Él dijo, mira, es por todas estas cosas que necesito me obedezcas. Es por tu bien y no por el mío. Dios piensa que, ¿Dios qué gana? Que seamos obedientes. ¿Gana Él algo? ¿Gana dinero? ¿Gana? Pues no, Él es Dios. Él solo es perfecto en su propia esencia. No gana compañía, no, pues ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Son tres, un solo Dios, en perfecta armonía y amistad. Fíjense mis hermanos, esa es la única manera, entregarle el bastón de mando de mi vida al Señor Jesús, para así poder salir más que vencedores en esta lucha diaria espiritual. Se está llevando esa lucha, pero muchas almas, y eso es lo que me entristece, muchas almas de susodichos cristianos están perdiéndola. Y al perder esa lucha, la Biblia lo tiene bien claro. No solo se pierde esa lucha y ya. Ay, no es un videojuego. Ay, ya perdí el nivel 4 la batalla de no sé dónde. Ay, listo. Ay, tengo 3,000 puntos menos. No, se pierde el alma, mis hermanos. Eternamente y para siempre. Pero muchas veces, como el mundo, ¿verdad? Siempre no, ni creen en Dios, pero al que el primero que le echan la culpa, ¿a quién es? Pues a Dios. Pensamos que no es nuestra culpa, que o es el diablo, o si Dios existe, ¿por qué no lo resuelve? Si Él es Dios. Y sí, en parte es el diablo, mis hermanos, y sus secuaces, ¿verdad? Pero ¿quién le abre la puerta al diablo? ¿Quién le abre la puerta al enemigo? Permitiendo que me dominen mis deseos y mis pasiones carnales. Mi naturaleza humana pecaminosa dominó, se impuso por sobre el Espíritu Santo cuando yo no obedecía al Señor. Y me vencieron, ¿verdad? En el campo de batalla espiritual. ¿Por qué? Porque yo no le hice caso a Él. No le entregué mi vida completamente a Dios. Sigamos leyendo en el pasaje principal ahí en Gálatas 5, ahora en el versículo 19. 19 al 21. Fíjense bien todas estas obras de la carne. Identifíquese a usted mismo. No vea, no, así es mi esposa, así es mi esposo, así es mi papá, así es mi hijo. No, véase a sí mismo. Las obras de la carne, de todas estas cosas pecaminosas, ¿verdad? Se manifiestan, se hacen evidentes, salen a la luz ¿en qué? En adulterio, en fornicación, en inmundicia lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, dice la palabra, como ya antes les he dicho, que los que practican, de los que hacen esto algo frecuente, algo cotidiano, normal en sus vidas, tales cosas, los que hacen las prácticas de tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, no serán amigos de Dios. Es una cosa, la Biblia siempre nos confronta, ¿verdad? Muchas veces nos ofende. ¿Por qué? Porque andamos desviados de la palabra. Así que debemos de ser honestos, debemos de ser humildes y saber que Dios nos habla al corazón. ¿Para qué? Para mejorar, para arrepentirnos y volver al camino. Continuando con el tema de hace 2 domingos, la hechicería. En el original griego dijimos pharmakeia. Pharmakeia, que significa medicación. ¿Qué es medicación? Pues de hecho es obvio, ¿verdad? La palabra se derivó en la palabra moderna farmacia.
Todos fuimos a una farmacia. ¿Quién no fue a una farmacia? ¿Verdad que todos fuimos? Bueno, desde la antigüedad se utilizó la hechicería, la magia, la brujería para tratar todo tipo de enfermedades y dar poder o fuerza o restauración o sanidad o lograr ciertas cosas que yo anhelo. Se utilizó cada una de estas brujerías y hechicerías, farmaqueías. ¿Para qué? Porque no le estamos dando el lugar a Dios. Cuando Dios nos cuenta desde el principio el fin. Cuando Dios es el Todopoderoso y Él se ha revelado. Nosotros, ¿qué hacemos? Rechazamos eso y nos vamos con la farmaqueía. ¿Qué significa? Pues la hechicería que hace pócimas. ¿Vieron las pócimas y los brebajes? Que las fórmulas, que el elixir, que los encantamientos. Pues todos conocemos eso en las películas, en las series. Pues ahí están, ¿verdad? Todo trata de eso, ¿verdad? Con la magia y poderes así, brebajes y fórmulas, hechicerías, pues hacen cosas espectaculares, ¿verdad? ¿Para qué? Para obtener salud, fortaleza, para obtener a esa persona o obtener esa cosa que anhela uno, en vez de ir primeramente a Dios, al Señor, al dador de todo lo bueno. No, desvían su mirada de Dios y la buscan ahí. Nada tiene que ver, mis hermanos, aclaración importante, con las prácticas médicas saludables, ¿verdad que no? No se malinterprete eso, porque algunos exageran y andan en confabulaciones. Sabemos, ¿qué dice la Biblia? Que el diablo tiene, ¿qué? Gobierna al mundo. Así dice la Biblia. ¿El diablo gobierna qué? Pues al mundo. Entonces sabemos que las instituciones, todos tienen influencia ¿de quién? Pues el diablo. O sea, no hay gran cosa ahí que sacarle. No, que este personaje o que el otro, que no sé qué, que son de los Illuminatis y este son de que no sé qué, de que natis y que este no sé cuántos. O sea, no ande tanto en eso. Sabemos que están metidos en ellos eso, porque no tienen la luz de Cristo, ¿verdad que sí? Pero nosotros, ¿qué nos interesa? Que no nos arrastren a perder el tiempo en eso. Recordemos cómo actúa el enemigo Satanás. Siempre él tergiversa, tuerce la verdad y quiere desviarnos de la verdad. ¿Para qué? Para usarlo a su provecho. ¿Y cuál es el provecho y el propósito de Satanás? ¿Cuál es? Robar, matar y destruir nuestras almas. En Juan 8:44, no lo busque, el Señor Jesús le llama a Satanás homicida, fíjense, asesino. Y le llama así en ese mismo versículo, padre de mentiras. O sea, utiliza el engaño, la mentira y las artimañas. Eso dijimos que era acechanza, ¿se acuerdan? Trampas, artimañas son trampas que se colocan con astucia maligna o malas intenciones. Las herramientas que utiliza Satanás dijimos que era acecharnos, merodear como un león, ¿verdad? Dice la palabra, alrededor de nuestras vidas. Está constantemente viendo qué estamos haciendo. Recordemos, Él no es omnipotente, omnisciente ni omnipresente. Pero Él y su ejército de espíritus malignos está viéndonos constantemente. Por eso sabe las debilidades nuestras. Primera de Pedro 5:8. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Fíjense cómo dice esta traducción. Dice así: estén siempre, subrayo siempre, atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo. Confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Aquí el asunto radica justamente en esto, que el apóstol Pedro acaba de revelarnos
O sea, si hacemos un resumen, dice, la lucha espiritual existe y es constante. ¿Y es contra quién? Nuestro adversario es el diablo, no son personas. No podemos odiar a ninguna persona por más mal que nos haga, por más que nos perjudique, por más que digamos, si no está esa persona, mi vida sería un paraíso. Ya me libero de problemas. No, no es así. Nuestro adversario es el diablo. Y dice aquí Pedro que no es débil. ¿Acaso un león hambriento usted piensa que es débil? ¿Cuántos dicen que yo le puedo? Aquí hay el hermano sí, yo creo que por ahí sí puede. Ahí se avienta unos con un león. Pero bueno, la mayoría no, ¿verdad? Ahí viene el león y saben, pues no come, nos hace taco y adentro. Pero fíjense, y todos los cristianos, fíjense, la última verdad que acabamos de leer que dice que todos los cristianos estamos en esta misma lucha. No es, o no se vale eso de, ¿por qué a mí, Señor? Ay, siempre yo, a mí siempre me va mal y al otro hermano le va bien. Y soy yo, no solo a mí me pasan estas cosas. No. ¿Qué dice acá Pedro? Que todos los cristianos estamos en esta lucha sufrida. Cada uno a su manera, claro. Porque Dios sabe cuánto podemos aguantar. Pero para los que confiamos en el Señor, los que tenemos fe y permanecemos firmes en esa fe que es Cristo Jesús, hay paz y hay gozo, hay seguridad, porque hemos entendido que las promesas de Dios siempre se cumplen. Confiamos en Él, porque Él no miente. Y Él pelea, dice la palabra, por nosotros, si le creemos. Si le creemos. Hay resistencia contra Satanás. Si de nuestra parte contra el enemigo, contra las trampas que nos pone el enemigo, porque tenemos fe, mis hermanos. Sin fe, nada podemos hacer, mis hermanos. Por eso los incrédulos, ¿qué son los incrédulos? Los que no tienen fe, los que no le creen a Dios, los que leen la Biblia y dicen, pues sí, puras historias raras. Ay, ¿a poco sí? Pues el miércoles estábamos hablando del arrebatamiento y hay muchos cristianos que no creen. ¿A poco? O sea, que ¿cómo vamos a salir todos volando? Y que, sí, claro. Dice, yo me quedo, ¿a poco, hermano, usted no cree en eso? No. Entonces, ¿cuál es su esperanza? ¿O qué está esperando? ¿O qué dicen estos pasajes? Y ahí andan en sus rollos, digamos, ¿no? El diablo les ha robado esas esperanzas, ese gozo, ¿verdad? Fíjense. No hay lucha espiritual si ya el diablo ejerce un total dominio de mi vida. Si ya soy esclavo del pecado, ¿qué lucha le puedo dar? Al contrario, yo soy parte del ejército del enemigo. Pero cuando hay lucha es porque hay fe. Fe en Cristo Jesús. Pero ¿dónde comienzan estas acechanzas de Satanás? Las artimañas, las trampas que nos pone el diablo. ¿Cómo es? Comienzan siempre solapadamente. ¿Sabe ese término? Solapado, o sea, sutilmente. Como una artimaña. Lo que es una artimaña, una trampa colocada con astucia y maliciosamente. En estos días, mis hermanos, por ejemplo, se celebra Halloween, ¿sí o no? El Día de Muertos. Unas festividades que realmente a mí me sorprende. Como he vivido en Argentina 20 años y pues soy de Corea también y conozco Corea, estas festividades realmente han llegado ahí. Yo me acuerdo en Argentina hasta que yo me vine aquí a México hace ya ¿cuántos años? Como 20 años. No, pues nada, Halloween, no existía el Halloween ahí en Argentina o en Brasil tampoco. Y era una festividad muy gringa, vamos a llamarlo de esa manera, ¿verdad? Que nomás veíamos en la película Martes 13 y salían así, ¡ay! Y veíamos la y yo siempre pensaba, ay, eso es rico, ¿por qué lo hacen así? Es que son muy abundantes los del norte ahí, pero no entendía todo este tema. Pero ahora en Argentina, en Brasil y hasta en mi país se ha hecho una festividad. Hoy a la mañana, por la tragedia que pasó allá en Corea, estaba hablando con mi papá y él mismo me decía, fíjate mi hijo, ¿cómo está? ¿Cómo está el mundo?
que aquí nunca festejábamos esto y ahora en nuestro propio país, el país de Asia que se jacta de tener la mayor cantidad de cristianos. El país de Asia que se jacta de ser el número 2 del mundo enviando misioneros a todo el mundo. Y ahora festejando a diestra y siniestra el Halloween o el Día de Muertos. Es triste ver cómo el diablo sutilmente va metiendo las tradiciones del mundo en la iglesia. No cabe duda que el diablo está haciendo común, normalizando una festividad para que le adoren a él. Y siempre comienza, mis hermanos, dijimos, sutilmente, pero también comienza por los niños. Porque los niños son de Dios. Y todo lo que es de Dios, el diablo aborrece y ataca para destruirlo. ¿Por qué piensan que abortan y tanto se promociona el aborto? En Parenthood, ¿verdad? Y promocionan a los jóvenes, les llenan, que es algo normal, que es algo que se puede hacer sin ningún problema. ¿Por qué piensan que en el Halloween están los niños y son lo principal, ¿verdad? Que dicen, truco, ¿cómo le dicen? Trick and treat, o treat, en inglés. Y le dicen, truco, ¿qué? ¿Cómo le dicen? Dulce o truco, ¿verdad? Algo así dicen. Dulce o travesura, fíjense. La travesura es la que el diablo les está haciendo. Siempre sutil, encubierto, lo hace ver inocente, pero no lo es. Los entendidos comprenderán, dice la palabra. Fíjense, esa palabra está en Daniel capítulo 12, versículo 10. Bien claro, ahí está hablando Daniel capítulo 12 ¿de qué? De las profecías del fin del mundo, ¿verdad? Pero dice en Daniel 12, se lo voy a leer, no lo busque, yo se lo leo. Dice, pero los impíos, ¿quiénes son los impíos? En otra traducción dice, los pervertidos, los que practican las obras de la carne. En Gálatas 5, lo acabamos de leer, ¿verdad? Esos son los impíos. Procederán con impiedad. Y ninguno de ellos entenderá esto, dice. O sea que las cosas que han de pasar a los fines de los tiempos. Como dice el Señor Jesús, como en los días de Noé, que todo el mundo andaba haciendo sus cosas. Para Dios no hay tiempo, pero para un montón de cosas hay un montón de tiempo, ¿verdad? Pero yo les puedo asegurar que si entenderían estas personas que su vida está en juego, su eternidad depende de entenderle a Dios, entonces buscarían a Dios de todo corazón. Se los aseguro que así iba a ser. ¿Y qué pasaría? Si de todo corazón me buscáis, me encontrarán, dice el Señor, ¿verdad? Jeremías 23:13 para los que anotan. Es así nuestro Dios. Siempre quiere salvarnos, a pesar de nuestra rebeldía e incredulidad. Pero los entendidos sí vamos a comprender, mis hermanos. Entendidos significa en el hebreo sabios. Esto es que hemos recibido ¿qué? La sabiduría de Dios. No es que la sabiduría parte del hombre, sino que la sabiduría es dada de Dios al hombre. Toda sabiduría, la única sabiduría, Dios. Y nosotros ahora, al comprender, al leer la Biblia, al congregarnos, al buscar de Dios, ¿qué pasa? Vamos entendiendo la revelación de Dios, el pensamiento de Dios. ¿Qué quiere el Señor decirnos? Por eso entonces, vayamos a la palabra de Dios que nos dice en Levítico. Ahora sí, vamos todos a buscar Levítico. Capítulo 20, versículo 6. Levítico capítulo 20, versículo 6. Es el tercer libro de la Biblia para los que no la leen. Levítico 26, Reina Valera. Fíjense cómo dice. Si alguien presta atención a los encantadores y adivinos y se prostituye y va tras ellos, aquí es una prostitución espiritual, ¿verdad? Una promiscuidad espiritual. Y todos los caminos van a Dios, yo creo en Dios, pero yo creo en esto, yo creo en lo otro. Esto es lo que está hablando, ¿verdad? Y se prostituye y va tras ellos, yo me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de su pueblo. Ustedes deben consagrarse a mí y ser santos, porque yo soy el Señor, su Dios.
cumplan mis estatutos y pónganlos en práctica. Yo soy el Señor que los santifica. ¿Quién nos santifica? El Señor, ¿verdad? Ya lo hizo en la cruz y nos va santificando, nos da la fuerza para salir victoriosos en esta lucha espiritual diaria. Él es el que nos santificó en la cruz y nos va santificando día a día. Perfeccionando significa. Bajemos hasta el versículo 27. Dice, el hombre y la mujer que evoquen espíritus de muertos o que se entreguen a la adivinación, morirán apedreados y serán los responsables de su muerte. Y yo me quedo con esa parte final que dice, y serán los responsables de su muerte. Cuando uno entra en ese mundo espiritual de la adivinación, ¿saben lo que es la adivinación, verdad? Tratar de ver mi futuro. Ay, ¿con quién me voy a casar? Y ay, dígame usted. El otro se pone cara de misterioso. ¡Oh! Te voy a sacar algo y te voy a sacar la lana. O sea, la consulta vale 1,000 pesos. Eso sí nos sacan, ¿verdad? Ahí está lleno de tarot, de, ¿cómo se llama? Leen la mano. No sé qué aquí hay ya, ¿no? Pues no sé. ¿Qué hay? Pues no sé. Ese tipo de adivinación, ¿verdad? Ay, me va a ir bien en el negocio. Ay, me tengo que asociar, me tengo que cambiar de trabajo, me voy a mudar. Ay, no sé qué hacer. Ay, no, pues no quiero ya, quiero ver qué carrera voy a hacer. En vez de decir, ay Señor, ayúdame si esta carrera es buena. En vez de ir al verdadera fuente de toda verdad y justicia y dador de todo lo bueno, ¿verdad? Van a un hombre manipulador, como es el diablo, que quiere ¿qué? Robar, matar y destruir. Eso es adivinación, porque la gente dice, ay, ¿qué importa adivinación? Suena bonito. No. Hechicería, ya lo vimos. Los agoreros, la brujería, pues el esoterismo, lo paranormal, los videntes, los medium, los magos. No por ahí los magos que sacan conejos, así, esos están para divertir a los niños. O sea, no exageren. O sea, estoy hablando en general los magos que utilizan la magia para esos propósitos oscuros, ¿verdad? Los adivinos, etcétera. Cuando uno entra en este mundo espiritual maligno, estamos ingresando en el terreno de Satanás, terreno satánico, mis hermanos. Ay, no me asuste, mi hermano. No son cuentos de cuando uno va a acampar y está en la noche y para asustar, ¿verdad? No, está en la Biblia. O sea, estamos yendo, fíjense bien, esta es la manera de entenderlo como usted y yo como somos, que somos soldados, ¿verdad? Del bando bueno, del bando de Dios. Pero si hago esto, si empiezo a adivinos, a consultar la adivinación y la brujería y todo ese tipo de cosas, estamos yendo directo a entregarnos al cuartel general del enemigo. Es eso. Por eso dice la palabra de Dios, recién lo leímos en Levítico 20:27, que decía, y serán responsables de su muerte. Ellos solitos se meten en problemas. ¿Se meten en qué? En maldición, se le dice, ¿no? Recordemos por qué Dios lo dice, fíjense, por qué Dios lo dice de esta manera tan fuerte, tan ardiente, tan vehemente, tan enérgica, con mucho ímpetu. Nos dice, recién lo leímos en Levítico 20, ¿verdad? Y muchos cristianos dicen, no, está en Levítico, esto ya no aplica. Y ya, ¿para qué? Para aventarse, para sacarse de un lado la culpa. No, mis hermanos. Esto sí aplica y está vigente. Solamente las tradiciones del Antiguo Testamento, lo que tiene que ver con el sacrificio, ¿no? Para sustituir o para liberarme de mis pecados, ¿verdad? Eso todo fue clavado en la cruz por nuestro Señor Jesús. Y amén y gracias, Señor, ¿verdad? Pero todas las demás que tienen que ver con nuestra manera de vivir, nuestra santificación, ¿verdad? Esas están vigentes, mis hermanos. Y el Señor lo dice con este ímpetu, con esta vehemencia, para que no seamos maldición. Esa es la causa. Maldición que lleva tarde o temprano, ¿a qué? A la muerte. Y lo verdaderamente trágico, mis hermanos, de todo esto es que
Estamos hablando de una muerte física, sí, en principio, pero principalmente que lleva siempre a una muerte espiritual, eterna. Lo trágico no es tanto la muerte corporal. Lo verdaderamente devastador es que esa muerte en el cuerpo de esa persona que comete actos que Dios aborrece, como los que vimos, las obras de la carne, en Gálatas 5:19. Esas personas, es devastador para esas personas porque lleva definitivamente a la muerte eterna o lago de fuego, muerte segunda. Llámele ahí los términos bíblicos que usted conoce. El destino final que era reservado, como dice, ¿para quién? Para el diablo y sus demonios. Pero no es de extrañar, mis hermanos, este triste final para todas aquellas personas que practican lo que Dios aborrece, las obras de la carne. ¿Por qué? Porque ellos ya seguían esos anchos y espaciosos caminos de Satanás. Quisieron seguirle a las obras de la carne, al pecado, a la práctica del pecado, durante toda su vida, siguiendo a Satanás. Entonces, ¿en dónde cree usted que terminen? Pues con Satanás. O sea, es lógico, ¿verdad? Lo ilógico sería, no, todo el día estoy siguiendo el camino ancho, espacioso que Satanás me tiende. Nunca lucho la vida espiritual, mi lucha, no, siempre ando ahí. Y después, no, si quiero estar con el Señor. No, si ni lo conoces. Ahora sí entiende por qué esas personas terminan en el mismo lugar de condenación que Satanás. Pues sí, estaban siguiéndolos y terminan ahí. Ejemplo, o sea, la analogía de por qué Dios nos advierte tantas veces y de manera tan directa. Fíjense, si usted tiene un hijo, aquí muchos son padres o abuelos, ¿verdad? Tienen nietos pequeños también. Y ese nieto está corriendo cerca de un precipicio, de un despeñadero, ¿verdad? De una montaña. ¿Cómo le va a decir usted al pequeño? ¿Cómo le va a decir? Mijito, ay, no me escucha, pero no lo quiero ofender. A ver si se ofende si le grito. Mijito, cuidado con el cuidado. No le va a decir así. Le va a decir cuidado y va a ir a agarrarlo, a salvarlo. Si te caes, te mueres. Ten cuidado. Le va a gritar con firmeza, repetidas veces y vehemencia. Hijo, cuidado, te vas a lastimar. Cuidado. Y antes de ir a un lugar así de peligroso, usted le va a dar instrucciones a sus hijos, ¿verdad que sí? No se acerquen aquí, no hagan eso. Si salen a cualquier lugar, pues no se acerquen a esa casa porque tienen perros bravos. No vayan aquí al lago, no hagan esto. No corran donde están las piedras. Sean prudentes, etcétera. Van a la vía pública, ¿qué va a decir? Cerca de mí, mijito. No te alejes mucho, no hables con extraños. No recibas ningún regalo de gente que no conoces. Nunca cruces la calle solo. ¿Verdad que sí decimos todas estas cosas? ¿Y usted cree que Dios no nos va a decir todas estas cosas? Si Él es un padre mucho mejor que nosotros. ¿O lo está haciendo un padre malo al Señor? Cuidado. Podemos estar blasfemando al mismo Dios. Aquí no hay ningún padre, ningún abuelito, ningún adulto en su sano juicio, o desmiéntame o calle para siempre, que si ve a su hijo pequeño, niño, de primaria, de 10, 8 años, que anda en la avenida y los carros pasando, y él jugando al fútbol ahí en la avenida, y usted le diga a su amigo, mira mi hijito, mira cómo es mi hijo, mira cómo esquiva los autos, así lo vas a esquivar cuando sea jugador profesional, como Messi, güey. Ahí dice, órale bien hijo, ¿a poco le hace así? ¿Verdad que no? ¿Verdad que lo va a sacar, lo va a agarrar un tirón de oreja, le va a dar una disciplina por amor? Para que no se le ocurra hacer eso, porque su vida está en peligro. Si usted, padre malo, si yo, padre malo, damos instrucciones hacia nuestros hijos, ¿usted qué cree que el Padre bueno que está en los cielos no nos va a dar instrucciones más detalladas, más vehementes, cuando sabe que ese camino lleva a la destrucción? Es para que nosotros, como sus hijos, no los lastimemos y ni suframos de más. Fíjense, mientras más peligros hay, mis amados, más detalles
voy a dar más instrucciones, ¿verdad? Más mandamientos para que no ocurra una tragedia. Y así es como nuestro Padre Celestial, ya lo leímos hace un rato, dice en Levítico 28, ¿cómo decía? Cumplan mis estatutos y pónganlos en práctica. Esta palabra constantemente aparece en la Biblia. Constantemente. Yo soy el Señor que los santifica, que les da poder para perfeccionarse. Solo Dios tiene el poder de santificarnos, esto es, de perfeccionar nuestras vidas, porque solo Dios es santo y perfecto. ¿Cómo uno va a perfeccionar a alguien si uno es imperfecto? Solo Dios nos puede perfeccionar porque Él es santo y perfecto. El Padre Celestial, así de perfecto como es perfecto en amor. Y Él puso muchas instrucciones y algunas bien detalladas, mis hermanos, porque nos ama y no quiere que suframos de más, o sea, más de la cuenta, a causa de malas decisiones. Bastante tenemos con lidiar con las aflicciones y sufrimientos de esta vida que nos trae este mundo malo y perverso, ¿verdad que sí? Todos andamos con muchas cosas, a todos nos duele algo en el cuerpo, a todos estamos envejeciendo, todos tenemos familiares que necesitan de Dios, etcétera, etcétera. Pero fíjense, la sumatoria de toda esa maldad, de todas esas malas decisiones del mundo, de todas las personas del mundo, la sumatoria de todo, o sea, la acumulación del pecado de la humanidad es este mundo perverso en donde vivimos. Son esas malas decisiones que Dios quiere evitarnos, para que no vayamos en contra de sus instrucciones y nos lastimemos de más. Y es más, y vayamos a camino de muerte junto al diablo. No seamos maldecidos por nuestras malas decisiones, mis hermanos, porque nosotros seremos responsables de nuestra maldición y de nuestra muerte. A nadie le voy a poder echar la culpa, porque justamente eso es lo maravilloso, que el Señor nos dio libre poder de elección, de elegirlo a Él o de rechazarlo. En el libro de Deuteronomio, otra vez el Señor nos advierte acerca de tomar nuestra vida y mezclarla con costumbres paganas o que no se originan en Dios. Las costumbres paganas son las que ¿qué? Las que no se originan en el pensamiento de Dios. Porque sí hay costumbres buenas, ¿verdad que sí hay costumbres buenas? ¿Como cuáles se les ocurre? Como la que estamos haciendo ahora, el de congregarse, ¿verdad? Y fíjense este pasaje, no lo busque, Efesios 2:21, en Dios habla hoy. Fíjense cómo dice, qué bonito la palabra de Dios, ¿no? Efesios 2:21 dice, en Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes, hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En Él, o sea, en Cristo, también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Fíjense, todos nosotros nos une Cristo, ¿verdad? Eso es la buena costumbre de congregarse, ¿verdad? Y también otra buena costumbre o tradición, ¿cuál será? Pues leer la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí es una buena costumbre? Muy olvidada en el cristianismo moderno, pero hay que hacerlo, mis hermanos. Segunda de Timoteo 3:16 dice en la traducción viviente, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa, o sea, la palabra, la Biblia, para preparar, capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. No es para que se llene de conocimiento y ya no más, es para que ejerza la justicia de Dios. Después de leer este pasaje bíblico, mis hermanos, ¿le queda alguna duda de que Dios nos está dando específicamente los argumentos y las motivaciones necesarias para estudiar todos los días la palabra de Dios, la Biblia? Pues nos está dando el argumento, ¿verdad? Es la única manera de corregirnos si estamos equivocados
¿Y de qué? De prepararnos y capacitarnos para esta lucha espiritual diaria. Pero así como hay muchas costumbres y tradiciones beneficiosas de provecho para nuestras vidas y nuestras familias, también hay muchas otras que no lo son y son de maldición. ¿Y dónde vamos a saber cuáles son de bendición y cuáles son de maldición? En la palabra de Dios, la fuente de toda verdad. Lo acabamos de leer, ¿verdad? En 2 de Timoteo. Y vayamos a esta última palabra en Deuteronomio 18:9, que justamente se titula amonestación de Dios ¿contra quién? Contra costumbres paganas. Deuteronomio 18:9. Y dice así la palabra de Dios: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no cometas los mismos actos repugnantes que practican esas naciones, que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas, y precisamente por esos actos repugnantes el Señor tu Dios va a expulsar de tu presencia a esas naciones. Delante del Señor tu Dios debe ser perfecto. A los que buscamos obtener o realizar nuestros propios sueños. Yo sé que aquí hay muchos jóvenes y gente que no, por ahí en edad no tan jóvenes, porque tienen sueños que dijimos no es tan mal tenerlos. Pero si no tiene en cuenta el consejo de Dios, más temprano que tarde van a caer en algún tipo de estas prácticas que Dios detesta siempre. Y Dios detesta este tipo de prácticas porque solo producen muerte. No es que Él esté, ay, qué cerrado que es Dios, qué cuadrado. Ay, ¿por qué? Me creó así, ahora quiere que no lo haga. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Están todo el tiempo así. Pero no van a la Biblia y buscan de Dios. Ahí van a encontrar las respuestas. Dios detesta este tipo de prácticas porque produce muerte. Y así como dijimos, usted como padre o abuelo detesta toda práctica o acción, acto que ponga en peligro de muerte la vida de su hijo o de su nieto. Usted sabe que nuestro Padre Celestial sabe que las hechicerías, la brujería, la magia, la adivinación, el consultar a los muertos justamente produce eso, muerte. Y por eso el Señor no quiere que lo hagamos. El diablo es sarcástico y se burla enfrente de nuestra cara. Bueno, en la cara de los que festejan estas costumbres paganas. Porque yo supongo que si somos cristianos no lo hacemos. Dios no miente, Dios dice la verdad y sabe que estas prácticas al producir muerte a Él no le agradan porque matan a esa alma que Dios ama. Pero el diablo lo oculta, lo disfraza de Catrina, de esqueleto, de Santa Muerte, de personajes graciosos y entre comillas divertidos. ¿Para qué? Para usarse en esos días y promoverlo en los niños como algo inocente y divertido. Estas son las acechanzas de este león rugiente y hambriento que es el diablo, que quiere matar y destruir a lo que Dios más ama, a su creación, a su imagen y semejanza. Cerramos. Efesios 6:11 dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué eran acechanzas? Nomás les digo para que entiendan bien y puedan relacionarlos con las celebraciones de estos días. Acechanzas son armas que utiliza el diablo. La parodia, que es una imitación burladora, burlesca. El diablo hace eso. Ardid es una acción hábil que pretende engañar a alguien. Artimaña, una acción hábil y disimulada, generalmente malintencionada, claro, malas intenciones. Y acechanza significa engaños, hacer creer que algo no es verdad
O sea que la palabra no es verdad, que Dios no es verdadero. Cerramos el mensaje aquí. Dios nos advierte de un peligro mortal. Y lo hace de una manera vehemente, porque ardientemente Él nos anhela, Él nos desea, Él nos ama. Y la hechicería, la brujería y la adivinación, y póngale todos los nombres que usted quiera ponerle ahí, es luchar la batalla espiritual no en mi ser interior, sino más bien es entregarle ya mi ser interior, el campo de batalla al enemigo, al diablo, mi alma, donde se generan mis pensamientos y mis sentimientos. Yo le digo, ya es tuyo. Voy al cartel del enemigo y me dice, me rindo, ahí está, entrego las armas. ¿Cómo le dicen en el mundo? Le vendió su alma, ¿a quién? Al diablo, ¿verdad? Que del mundo así se dice. ¿Cuánta analogía hay en eso, mis hermanos? Como dijimos al principio, ir al cuartel general del enemigo para entregarnos. Me rindo, ya no voy a pelear esta batalla espiritual. Ya es mucho. Ya, a ver, diablo, ¿qué me puedes ofrecer? A ver, seguir en la fiesta, en los vicios, en la droga, en el alcohol, en la fornicación, etcétera, etcétera. Miren, esto no es un juego de niños, no es dulce o travesura. Está en juego su eternidad, la de sus hijos, la de su familia. Porque están jugándosela a no hacerle caso al Señor nuestro Dios. Y confiar en que participando en estas prácticas abominables a Dios, nada le va a pasar. Es un juego, es divertido. Pero la palabra que dice, lo contrario. ¿Y a quién le crees, mi hermano? ¿A quién le creemos? Yo le creo a Dios. Nunca el Señor me ha defraudado, ni mentido. Su palabra siempre es verdad y me ha bendecido. A usted también, ¿verdad, mi hermano? Aquí es el pacto con el Señor. Deuteronomio 11:26 dice, escucha bien, hoy te doy a elegir entre bendición y maldición. ¿Y quién es el que debe de elegir responsablemente? Nosotros. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos porque tu palabra nos confronta, quizás a veces nos ofende, pero en esa ofensa el Señor nos busca nuestro corazón, que nos arrepintamos de pecado, de nuestra vana manera de vivir y depositemos nuestra confianza ya en el Señor, en Jesús, permaneciendo en esa fe, en donde Él es el autor y el consumador de todo, luchando la buena batalla de la fe. Señor, tú has puesto en nosotros el elegir la bendición o la maldición. Ayúdanos, Padre, porque en nuestras propias fuerzas siempre tendemos a elegir lo malo, a elegir la maldición, a buscar el pecado y no la bendición. Perdónanos y ayúdanos, Señor. En Apocalipsis 21:7 dice, el que salga vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Cuántas promesas hermosas nos trae, Señor? En esas nos aferramos y en esas hemos confiado, Padre. Ayúdanos a seguir peleando, Padre, a luchar en esta batalla y no caer en estas costumbres paganas que se nos hace fácil a veces, Señor. Pero hoy hemos aprendido que tú no te agradan. Pero no te agradan no porque eres caprichoso, sino nos los has revelado y nos has dicho que esas producen muerte, producen maldición. Ayúdanos, Señor, y pon en nosotros este corazón de carne sensible a tu palabra, para que entendamos y comprendamos y hagamos según tu voluntad. Señor, gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.